Bienvenidos a Detrás del Crimen, el espacio donde desentrañamos los misterios más impactantes de la historia real. Hoy te contaré el caso que ha sacudido al mundo del arte, el robo que desafió la lógica, humilló a Francia y puso en duda la seguridad del museo más famoso del planeta. Esto es el atraco imposible, cómo robaron el Louvre a plena luz del día. Este no fue un robo cualquiera, ni una película de ficción, sino un golpe real, en uno de los espacios culturales más protegidos del planeta. Y para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo y ver otros robos que han marcado la historia del Louvre, porque este atraco no surge de la nada. Ya en 1911, el robo de la pintura La Gioconda por el trabajador Vincenzo Perugia puso de manifiesto la vulnerabilidad del museo. Luego, en 1998, se registraron robos de menor escala, pero suficientes para evidenciar que el Louvre está siempre en el objetivo. Cada uno de esos episodios dejó una lección. Se reforzaron cámaras, vitrinas, patrullas, pero al mismo tiempo, la naturaleza del riesgo cambió. Ya no se trataba solo de ladrones que entraban con sacos y linternas, sino de redes que estudiaban los flujos de visitantes, las cámaras, las rutas de escape. Y así llegamos a 2025, un museo repleto de visitantes, cámaras que registraban millones de imágenes cada día, personal de seguridad. Y aún así, el robo ocurrió. ¿Por qué? ¿Cómo lo permitieron? Esa es la pregunta que trajo alarma en el mundo del arte. Era la mañana del 19 de octubre de 2025, un sábado cualquiera en el Louvre. París amanecía con ese cielo gris claro típico del otoño. Desde las primeras horas, las calles alrededor del museo ya hervían de turistas, cámaras fotográficas y grupos guiados. Dentro del edificio, los guardias hacían su ronda de rutina, revisar vitrinas, cámaras y pasillos antes de abrir las puertas al público. Todo parecía normal. A las 9 de la mañana, el Louvre abrió sus puertas. Miles de personas comenzaron a entrar, familias, estudiantes, viajeros. En menos de 20 minutos, las galerías principales estaban llenas. Pero mientras los visitantes miraban cuadros y esculturas, algo inusual ocurría en silencio, fuera del edificio. En el extremo este del museo, cerca del río Sena, una camioneta blanca se detuvo junto a una zona de carga. A simple vista parecía un vehículo de mantenimiento, con logotipos falsos del Ayuntamiento de París y chalecos reflectantes en su interior. De la furgoneta descendieron 3 hombres con cascos amarillos, portapapeles y una supuesta orden de revisión técnica. Nadie sospechó. El Louvre, como muchos edificios históricos, constantemente realiza obras de mantenimiento, y aquel día no parecía diferente. A las 9:27 de la mañana, los hombres comenzaron a desplegar una plataforma elevadora, una cherry picker, y la colocaron justo bajo una de las ventanas del pabellón Denon, que da acceso directo a la Galería de Apolo, donde se exhiben las joyas de la corona francesa. Uno de ellos fingía revisar cables eléctricos mientras el otro, oculto detrás de la estructura, manipulaba una herramienta térmica para cortar los seguros metálicos de la ventana. A las 9:31 de la mañana, los sensores de movimiento en el área captaron algo inusual, un leve cambio de temperatura y sonido. Pero el sistema no activó la alarma, porque, según se descubriría después, el software de monitoreo estaba en modo mantenimiento, debido a una actualización rutinaria. El azar, o tal vez la planificación perfecta, jugó a favor de los ladrones. A las 9:33 de la mañana, uno de los hombres logró forzar la ventana. La cámara interior que cubría esa zona estaba girada ligeramente hacia la izquierda,
probablemente por error humano. Ninguna grabación directa del momento exacto del ingreso fue capturada. Dentro del museo, los ladrones sabían exactamente a dónde ir. Subieron por un pasillo lateral y entraron a la Galería de Apolo, una sala luminosa, con techo dorado y vitrinas que contienen siglos de historia, coronas, diademas y joyas reales de la monarquía francesa. Allí, en menos de 4 minutos, rompieron el cristal blindado de 2 vitrinas con un martillo especial, diseñado para dispersar la presión sin generar un estallido sonoro. Las alarmas sí se activaron, pero con un retardo de 30 segundos, diseñado para evitar falsos positivos. En ese margen de tiempo, los intrusos ya habían guardado las piezas más pequeñas en mochilas negras y estaban saliendo por donde habían entrado. Una empleada de limpieza fue la primera en darse cuenta. Según su testimonio, escuchó un ruido metálico seco y creyó que se trataba de un accidente con una vitrina. Cuando llegó, solo encontró vidrios rotos, la alarma encendida y un vacío. Las coronas habían desaparecido. Afuera, a las 9:38 de la mañana, los ladrones ya estaban en la calle. Tomaron scooters eléctricos, los mismos que llevaban dentro de la camioneta, y huyeron por el quai François Mitterrand, la avenida paralela al Sena. Las cámaras del tráfico los siguieron hasta el puente del Carrusel, donde cambiaron de dirección y, según los registros, se mezclaron entre los peatones en cuestión de segundos. El robo había durado exactamente 7 minutos y 46 segundos. El Louvre tardó casi 15 minutos en activar el protocolo de cierre total. Para cuando las puertas se cerraron y los visitantes fueron evacuados, el botín ya estaba fuera de París. Horas más tarde, la noticia explotó en los medios. Robo en el Louvre. Desaparecen joyas de la corona francesa. Se sospecha de un grupo internacional. El mundo no podía creerlo. ¿Cómo podía pasar algo así en el museo más vigilado del planeta? ¿Fue una falla del sistema o una complicidad interna? Dentro de la Galería de Apolo, donde las luces doradas del techo reflejan siglos de esplendor francés, los ladrones no eligieron al azar. Sabían exactamente qué piezas querían y fueron directo por ellas. El inventario oficial del Louvre confirmó la desaparición de 8 piezas pertenecientes a la colección de las joyas de la corona francesa. Entre ellas, 3 destacaban no solo por su valor económico, sino por su carga simbólica: la tiara de la emperatriz Eugenia, el collar de esmeraldas de la reina María Luisa y la corona de Napoleón III. Cada una de esas piezas representa una etapa crucial de la historia de Francia, y perderlas fue como arrancar páginas de un libro que pertenece a toda la humanidad. Te describiré brevemente cada una de estas piezas para que comprendas su relevancia en la historia. La tiara de la emperatriz Eugenia. La tiara fue confeccionada en 1855 por los joyeros de la casa Le Monnier, uno de los talleres más prestigiosos del Segundo Imperio. Estaba hecha con más de 2.600 diamantes y 56 esmeraldas colombianas, cuidadosamente engastadas en oro blanco. Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, la lució en su retrato oficial y en múltiples recepciones imperiales. Era un símbolo del poder, del lujo y de la feminidad de la corte del siglo XIX. Pero más allá del brillo, esta tiara representaba algo más: el último esplendor de la monarquía antes de la caída del imperio y el nacimiento de la Francia moderna. Robarla no era solo un acto de codicia, era un golpe directo al orgullo nacional. El collar de esmeraldas de la reina María Luisa. El segundo objeto sustraído fue un collar de esmeraldas y diamantes, creado en 1810 como obsequio del emperador Napoleón Bonaparte a su esposa María Luisa de Austria. El collar estaba compuesto por 16 esmeraldas grandes, rodeadas de diamantes,
y era parte de un conjunto que también incluía un broche y pendientes. Esta pieza había sobrevivido guerras, exilios y revoluciones. Pasó de manos imperiales a colecciones privadas y finalmente fue adquirido por el Estado francés en el siglo XX. Su valor actual se estima en más de 20 millones de euros, pero su pérdida no puede medirse en dinero. Era uno de los últimos símbolos intactos del poder napoleónico, la corona de Napoleón III. La joya más icónica del conjunto era la corona de Napoleón III, creada en 1852 para la ceremonia de su coronación. A diferencia de otras coronas europeas, esta no fue diseñada con fines religiosos, sino políticos. Representaba la consolidación del Segundo Imperio y el retorno del poder francés. Estaba fabricada con oro macizo, zafiros, rubíes y diamantes, y pesaba casi 2 kilos. Era literalmente el emblema del poder imperial francés. Y ahora había desaparecido. Otras piezas robadas. Junto a esas 3 joyas principales, los ladrones también sustrajeron pequeños broches, anillos y una miniatura con retrato esmaltado de Napoleón I, considerada una de las más raras de la colección. Se cree que los ladrones tomaron piezas fáciles de ocultar, dejando atrás otras más voluminosas o con sistemas de anclaje más complejos. Los expertos del Louvre calculan que el valor total del robo supera los 100 millones de euros, aunque algunos especialistas en patrimonio elevan esa cifra hasta los 200 millones, considerando su carácter histórico y su unicidad. El golpe no fue solo material. Las joyas de la corona francesa son una parte fundamental de la identidad cultural del país. Forman parte de la colección que sobrevivió a la Revolución Francesa, al saqueo nazi y a 2 guerras mundiales. El hecho de que desaparecieran en pleno siglo XXI, en el museo más protegido del planeta, fue interpretado por muchos como una herida abierta en el orgullo nacional. La prensa francesa lo describió como una humillación histórica, y los expertos del Louvre hablaron de una pérdida que trasciende generaciones. Mientras tanto, el museo cerró temporalmente la galería de Apolo. Las vitrinas rotas quedaron cubiertas con paneles negros, y los visitantes solo podían observar el reflejo vacío donde antes brillaban las coronas imperiales. Durante las primeras 24 horas posteriores al robo, las autoridades ni siquiera pudieron confirmar el número exacto de piezas robadas. La confusión era total. El museo, bloqueado y silencioso, parecía más un escenario de crimen que un templo del arte. Cientos de turistas fueron interrogados, los guardias revisados y los funcionarios del Louvre fueron citados por la policía. En ese momento, París entera se hacía la misma pregunta. ¿Cómo fue posible? Las cámaras del museo, los sensores, las patrullas, todo había fallado. Pero, ¿fue un fallo técnico o algo mucho más profundo? La noticia del robo se propagó por París como fuego en la pólvora. A las pocas horas, las autoridades francesas ya habían declarado el estado de emergencia cultural. El Louvre, símbolo de la nación, había sido vulnerado de una manera que nadie creía posible. El gobierno francés no podía permitir que el robo más humillante de su historia quedara impune. La Brigade de Represión du Banditisme, BRB, la unidad de élite encargada de crímenes de alto perfil, tomó el caso. También se sumó la OCBC, la Oficina Central para la Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales, especializada en robos de arte y antigüedades. Entre ambas, formaron un equipo de más de 50 investigadores trabajando día y noche desde una sala de operaciones improvisada dentro del museo. Durante los primeros 2 días, se analizaron más de 600 horas de grabaciones de cámaras de seguridad del Louvre
y sus alrededores. El análisis reveló un detalle perturbador. Las cámaras exteriores del ala Denon, por donde los ladrones ingresaron, estaban parcialmente desactivadas por una revisión técnica programada que coincidía exactamente con la hora del robo. Esa coincidencia encendió todas las alarmas. ¿Fue un error de mantenimiento o una manipulación interna? Primeras hipótesis. Un trabajo interno. El fiscal de París declaró públicamente: el nivel de precisión indica conocimiento interno. No es un robo improvisado, es un golpe estudiado al milímetro. Las primeras hipótesis apuntaron a una complicidad dentro del museo. Alguien debía conocer la rutina exacta del personal, los horarios de mantenimiento y las zonas menos vigiladas. De hecho, los registros mostraban que uno de los códigos de acceso utilizados para abrir una puerta interior correspondía a un empleado de mantenimiento, ausente ese día por licencia médica. Sin embargo, ese trabajador negó rotundamente cualquier implicación y su coartada fue verificada. El código, al parecer, había sido clonado. El hallazgo de la corona. 3 días después del robo, un ciudadano encontró en una calle lateral cerca del Pont Neuf un objeto envuelto en una tela negra. Era la corona de la emperatriz Eugenia, dañada y con varias piedras faltantes. Los investigadores determinaron que cayó durante la huida, posiblemente desde una mochila mal cerrada. Ese hallazgo fue clave. Confirmó que la ruta de escape había sido por las orillas del Sena y permitió reconstruir el trayecto exacto de los ladrones durante su fuga. A partir de ahí, la policía obtuvo nuevas pistas, grabaciones de tráfico, peajes y una cámara urbana que captó una camioneta blanca sin placas dirigiéndose hacia el norte de París minutos después del robo. Primeras detenciones. El 23 de octubre, apenas 4 días después del atraco, la policía realizó una redada en un pequeño taller mecánico en Saint-Denis, un suburbio parisino. Allí encontraron restos de cristales idénticos a los de las vitrinas del Louvre, herramientas de corte térmico y planos digitales del museo almacenados en una tablet. 3 personas fueron detenidas, entre ellas un hombre identificado como Adrien Lefebvre, excontratista del Louvre que trabajó en mantenimiento hace 2 años. Los medios lo describieron como un genio de la mecánica con pasado problemático. Lefebvre había sido despedido por mala conducta, pero aún conservaba contactos dentro del museo. En su interrogatorio, negó cualquier implicación directa, aunque admitió haber vendido información sobre la estructura del edificio. Su testimonio abrió una nueva línea de investigación. El robo pudo haber sido orquestado por un comprador privado interesado en las joyas, no para venderlas en el mercado negro, sino para tenerlas como trofeos. El rastro digital. Paralelamente, los analistas de la policía rastrearon movimientos financieros y comunicaciones encriptadas en foros clandestinos. Encontraron conversaciones sobre una colección imperial francesa disponible para exportación, publicadas 2 semanas antes del robo. Las direcciones IP se remontaban a Luxemburgo y los Emiratos Árabes, lo que sugiere una posible red internacional. Las autoridades francesas solicitaron cooperación internacional a Interpol y Europol. Pocos días después, en el aeropuerto Charles de Gaulle, un hombre intentó abordar un vuelo con una tiara falsificada y una pequeña cantidad de piedras preciosas sin certificado. Era Jean-Michel Duret, un joyero con antecedentes por contrabando. Las piedras fueron analizadas y resultaron auténticas. Provenían de la tiara de Eugenia. La detención de Duret llevó al descubrimiento de un taller en Marsella, donde se habrían iniciado intentos de desmantelar algunas piezas. Varias joyas fueron parcialmente recuperadas, pero otras
simplemente desaparecieron. Los sospechosos principales. Hasta hoy, 4 personas han sido formalmente acusadas. 1. Adrien Lefebvre, excontratista del Louvre. 2. Jean-Michel Duret, joyero con vínculos al mercado negro. 3. Lina Bouchard, una restauradora freelance que habría facilitado información técnica sobre vitrinas. 4. Un cuarto sospechoso aún prófugo, conocido en el expediente solo como Le Fantôme, el fantasma, supuesto líder de la operación. Las autoridades creen que este último fue quien planificó la sincronización del robo, los tiempos de acceso y la desactivación temporal de las cámaras. Su identidad sigue siendo un misterio. La filtración. Un detalle escalofriante salió a la luz semanas después. Un guardia de seguridad declaró bajo anonimato que, la noche anterior al robo, recibió un correo interno sugiriendo no activar los sensores de una sección del ala Denon debido a una revisión programada. El correo resultó ser falso, pero usaba la firma digital del sistema interno del museo. Eso confirmó que el grupo tenía acceso informático al sistema del Louvre, lo que implica la participación de alguien con conocimientos técnicos avanzados. O peor aún, alguien dentro del propio equipo de tecnología del museo. La humillación internacional. El gobierno francés fue duramente criticado. Los titulares del Mundo decían: si pudieron robar el Louvre, ¿qué museo está a salvo? El Ministerio de Cultura convocó una reunión de emergencia con directores de museos de toda Europa para revisar protocolos de seguridad. Mientras tanto, las redes sociales estallaban, memes, teorías conspirativas y acusaciones. Algunos afirmaban que el robo fue un acto simbólico contra la élite francesa, otros que era una cortina de humo política. Sea cual fuere la verdad, la imagen del Louvre, el orgullo de Francia, había quedado manchada. Después del impacto mediático y las detenciones iniciales, lo que realmente sacudió a Francia no fue solo el robo, sino lo que el robo reveló: que incluso el museo más vigilado del mundo tiene grietas invisibles. El Louvre siempre ha sido presentado como una fortaleza tecnológica. Con más de 2000 cámaras, sensores térmicos, detectores de movimiento, escáneres de metales y un equipo de seguridad que opera 24 horas al día, se creía que era impenetrable. Pero el atraco del 19 de octubre de 2025 cambió esa percepción para siempre. La paradoja del exceso de confianza. Los expertos en seguridad lo llaman la paradoja del Louvre. Cuanto más sofisticado se vuelve un sistema, más vulnerable se hace a un ataque planificado desde adentro. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante la investigación, se descubrió que el museo llevaba 3 meses en proceso de actualización de su software de vigilancia, reemplazando un sistema instalado en 2013. La empresa encargada del mantenimiento había dejado zonas en modo pasivo mientras calibraban las cámaras térmicas. Una de esas zonas, por pura coincidencia o no, correspondía al ala Denon, justo donde ocurrió el robo. Además, el protocolo interno exigía que los sensores estuvieran en modo de prueba entre las 9 y las 10 a.m. cada sábado, para no interferir con las rondas técnicas. El atraco ocurrió exactamente dentro de ese margen, un sistema viejo disfrazado de moderno. Pese a su imagen de museo futurista, el Louvre todavía opera con sistemas eléctricos y estructurales diseñados hace décadas. Algunos cables de las alarmas datan de los años 90. La arquitectura del edificio, una mezcla entre palacio renacentista y estructura moderna, genera puntos ciegos inevitables. Los ladrones los conocían. Una auditoría interna reveló que, de las 2000 cámaras instaladas, casi el 12% estaban inactivas o desalineadas al momento del robo. Peor aún, del sistema de respaldo de vídeo,
encargado de guardar las grabaciones en la nube, llevaba 2 días sin sincronizar por una falla de servidor. Cuando los investigadores pidieron revisar las grabaciones, descubrieron que las horas exactas del robo no habían quedado registradas correctamente. El Louvre, literalmente, no tenía imágenes completas del crimen más importante de su historia. Más allá de la tecnología, hubo errores humanos. El guardia que estaba de turno esa mañana reconoció que vio en el monitor un movimiento extraño en la cámara del ala de Non, pero asumió que eran técnicos trabajando. Había recibido un correo interno, el mismo correo falso que ya mencionamos antes, que confirmaba una revisión programada. Además, el Louvre sufre desde hace años de sobrecarga laboral y recortes presupuestales. En 2023, el museo redujo su personal de seguridad nocturna en un 15% y reemplazó a varios supervisores por sistemas automatizados. Esa decisión, tomada por motivos económicos, debilitó la cadena de mando justo en los momentos críticos. Uno de los sindicatos del museo declaró: "Advertimos que la seguridad no podía seguir funcionando con los mismos recursos que hace 20 años. Pero nadie escuchó hasta que fue demasiado tarde". El Louvre nunca había sido auditado por una agencia externa de seguridad. Todo se manejaba internamente, bajo el supuesto de que ningún ladrón se atrevería a desafiar una institución tan simbólica. Ese exceso de confianza se convirtió en su punto más débil. Varios expertos en arte y criminología coincidieron en algo. El robo fue posible no porque el Louvre tuviera poca seguridad, sino porque su seguridad estaba diseñada para evitar errores, no para enfrentar inteligencia humana. Los ladrones no necesitaban forzar puertas o romper cámaras, solo tuvieron que entender cómo pensaba el sistema y actuar dentro de sus límites legales y horarios programados. Tras el escándalo, el gobierno francés ordenó una revisión general de todos los museos nacionales. El resultado fue alarmante. Más del 60% de los sistemas de videovigilancia en instituciones culturales presentaban vulnerabilidades similares: cámaras sin mantenimiento, sensores mal configurados o software desactualizado. El robo del Louvre se convirtió, irónicamente, en un catalizador de reformas, pero también dejó una cicatriz profunda. El director del museo, Jean-Luc Moreau, presentó su renuncia pública con una frase que pasó a la historia: "El Louvre resistió guerras, revoluciones y pandemias, pero no resistió nuestra complacencia". Más allá de la pérdida material, el robo dejó una herida simbólica en Francia. Por primera vez, la gente comenzó a cuestionar la idea de que sus tesoros estaban realmente protegidos. Miles de visitantes se acercaron en los días siguientes solo para mirar las vitrinas vacías, cubiertas con lonas negras. Algunos lloraban, otros simplemente tomaban fotos, en silencio, como si quisieran capturar la ausencia. El Louvre reforzó su seguridad después de aquello, pero algo cambió para siempre: la ilusión de invulnerabilidad. A partir de ese momento, el museo más famoso del mundo ya no era un templo intocable, sino un recordatorio de que ningún monumento humano está completamente a salvo. Ahora que el polvo se ha asentado, una verdad incómoda permanece: el atraco imposible fue posible. Durante siglos, el Louvre fue símbolo de inmortalidad cultural, un lugar que sobrevivió guerras, revoluciones y pandemias. Pero el 19 de octubre de 2025, todo cambió. En apenas 7 minutos, 3 personas demostraron que ni siquiera el pasado puede protegerse del presente. El robo no fue solo un crimen, fue una lección. Una advertencia de que el arte, ese espejo de nuestra historia, sigue siendo tan frágil como los humanos que lo custodian. ¿Cómo lograron robar el Louvre a plena luz del día? No fue magia, no fue suerte, fue inteligencia, precisión y conocimiento del sistema.